La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica, como lo hacemos cada vez que nos hace el favor de acompañarnos, Sergio Negrete Cárdenas, economista y académico. Sergio, un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela. Juan, gracias como siempre por la invitación. Bien, Sergio, pues para que compartas con el auditorio tu análisis sobre las expectativas de crecimiento económico de México en el actual sexenio, en las condiciones financieras y en las condiciones económicas en que se encuentra el país y la posibilidad de que el crecimiento sea del 4% anual en promedio y del 6% en 2024, como lo vaticinó el presidente López Obrador. Pues mira, me encantaría, de veras, genuinamente me encantaría ser tan optimista como lo es el presidente. Uso la palabra optimista por no usar otra que sería ya como utópico o fantasioso, de hecho. Lo digo de veras con el conocimiento de la historia de la economía de México, que también tiene el presidente, por cierto, él le fascina la historia, pero bueno, no, realmente es muy, muy difícil. Lo del promedio es prácticamente imposible, porque para este año se espera un crecimiento, si nos va bien, entre 1 y 2. Para el año que entra, más o menos se espera, 2020, alrededor de 2. Pues bueno, si ya quieres alcanzar un promedio de 4, pues ya tendríamos que tener crecimientos de 5, 6% el resto del sexenio de manera consistente. Entonces ya de entrada ahí, Juan, ya no cuadra, los números no cuadran. ¿De dónde lo saca el presidente? Pues ahí sí te lo digo con su cabeza. No tiene ningún sustento real para esos números. No sé si quieras que sigamos con otras preguntas mejor, más que el rollo, sí. Pero no lo veo muy, muy complicado. Si no, con gusto sigo contestando, pero a tus órdenes. Uh-huh. Sergio, buenos días. Marcela Pámanes. Sí, yo creo que vamos a extendernos en la explicación de por qué históricamente esto resulta prácticamente imposible. Aunque hay que decir que, por ejemplo, el Bank of America de Merrill Lynch redujo su estimado de crecimiento de la economía de México de 2 a 1%, afectado por una desaceleración en Estados Unidos, así como factores de incertidumbre en el exterior y factores internos que no favorecen la inversión. ¿Qué factores internos pudieran ser favorables a un crecimiento económico hasta el día de hoy? ¿Y cuáles serían los que estarían oponiéndose a un crecimiento de esta naturaleza para luego revisar los del exterior? Mira, empiezo realmente por lo desfavorable, porque precisamente por eso traemos esos números tan diferentes. Traemos muchos analistas económicos. A ver, tú tienes un gobierno, lo que tú necesitas para crecer es productividad, mayor productividad. La productividad deriva de básicamente dos cosas: mejor tecnología y mejor educación, capacitación, capital humano, se le dice. La combinación de las dos es lo que te permite producir más con menos o lo mismo con menos, y por lo tanto eso es, en otras palabras, crecer. No está en las condiciones para invertir en este país más. Se necesita inversión, mucha inversión. Tú tienes un Estado de Derecho muy defectuoso, eso de siempre, no, esto no es nuevo, esto no es culpa del presidente López Obrador, en que tienes un hombre de negocios que tiene miedo a la extorsión, que tiene miedo a que si luego le va mal, con qué puede liquidar a la gente, con la cuestión laboral, hay muchos factores que no ayudan a que una gente se aviente, a que abra un negocio, a que traiga mejor tecnología. No existe. No existe estas condiciones, y por lo tanto no es posible esperar en ese sentido un mayor crecimiento económico. O sea, realmente no hay nada nuevo. Bueno, sí hay nuevo, una disculpa, sí hay algo nuevo. Un presidente que no le gusta la inversión, no le gusta la inversión privada al presidente López Obrador. Ya la rechazó en petróleo, ya la rechazó en electricidad, y es muy agresivo, vamos a decirlo así, no, en sus palabras, con el sector privado, que no son gente de confiar, que no han invertido, que invierten poco, que invierten mal, que quieren sus ganancias inmediatamente, y entonces que por eso le va a entrar el sector público. Un sector público que no tiene dinero, que no tiene recursos para eso. Por eso están recortando de tantos lados a gente,
corriendo personas, recortando programas sociales para tener los programas sociales propios del presidente, eso por una parte, y por la otra parte, el financiar esta clase de cuestiones como es la refinería, como es el Tren Maya. Y bueno, eso no está mal, está fatal, no es que esté mal, está fatal por una razón muy sencilla. Estas inversiones no son nada productivas, la refinería va a perder dinero, va a tardar muchos más años de lo que se cree, mucho más costosa de lo que se piensa. Tienes una mezcla, Marcela, perdón, por eso te comentaba que me iba a extender. Adelante. Tienes una mezcla letal, anticrecimiento, un presidente anti-inversión que no ataca cuestiones como lo del Estado de Derecho, que reitero, no es su culpa, pero dices, bueno, con esto se va a avanzar un poquito en tener mejor un Estado de Derecho. No, su receta es, yo no soy corrupto, entonces nadie será corrupto en mi gobierno y entonces todos seremos felices para siempre. Ya sé que estoy haciendo un poco de caricatura, yo te lo reconozco, pero es esta actitud personalista en que no ataca la raíz del problema, sino que dice, el problema está solucionado porque yo soy el presidente. Sí. Entonces ya no tenemos un problema. Ese es lo grave de la visión obradorista. La visión obradorista es un poco, la solución soy yo. Oiga, pero usted, ¿qué va a hacer? No, pues es que yo no soy corrupto, yo soy honrado, y como soy honrado, entonces los recursos del gobierno casi se multiplicarán, y entonces creceremos mucho más. Sergio, pero sí, dime una cosa, ¿es natural que el primer año de cada sexenio se registre una disminución en el ritmo de crecimiento? Porque si tú vas a los históricos, a lo mejor vas a poder encontrar esto. ¿Sergio? Sí, a los históricos, sí, perdón. Estoy un poquito, sí, es normal, y deja tú, te lo voy a decir, ya la economía se estaba desacelerando cuando entró el presidente López Obrador, o sea, ni siquiera es en ese sentido directo su primer, ya desde el último año de Peña ya se venía una desaceleración leve, que se ha acentuado, pero reitero, sí hay cierta normalidad en ello, y más todavía en un caso en que tienes un gobierno que rompe, para bien o para mal, pero rompe con las políticas económicas anteriores, cambia las señales dramáticamente. Ahí sí tienes también un problema adicional de expectativas. Entonces, a lo normal, llamémosle así, del primer año, se agrega el cambio de señales del gobierno obrador. Claro. Tal vez sería importante reconocer que lo que sucedió con el desabasto de gasolinas, el desabasto de combustibles, con el bloqueo de las vías férreas, que pudo haber dejado una cierta afectación en lo que tiene que ver con la estimación del Producto Interno Bruto. Sí, y deja tú el golpe, por ejemplo, lo de las vías férreas, tú lo estabas diciendo a los empresarios, yo no voy a solucionar un problema de raíz, voy a tratar de hablar con estas gentes, pero yo a estas gentes no las muevo de las... ¿Cuánto se dañó el comercio, por ejemplo, en Michoacán? Pues no tenemos idea, pero aparte fue la señal en el de la gasolina. Voy a combatir el huachicoleo. Y después de un circo de semana, en que notablemente, entre otros lugares, su servidor está en Guadalajara. En Guadalajara tuvimos una escasez terrible de gasolina. Acabó con que no, ya se acabó el problema porque ya se acabó. Lo de siempre. No doy cifras, pero lo que sí es que dañó inmensamente en el Inter la actividad económica. Entonces sí, ha habido esos factores, digamos, coyunturales, pero que han tenido ya un impacto más estructural en el hecho de que ves el modo de actuar del gobierno y es un modo voluntarista, es un modo de esto se soluciona porque yo digo que se va a solucionar, no va a haber huachicoleo. Bueno, el presidente sigue insistiendo que sí ha solucionado el huachicoleo en 95%. Dices, pues, las cifras dicen otra cosa, y entonces contesta con el histórico, yo tengo otras cifras. Claro. Entonces, realmente sí es un problema grave en el manejo, digámoslo así, de la economía como un todo. Un presidente, reitero, que cree que con su pura voluntad, sola voluntad, que puede ser muy buena voluntad, digo, nadie dice lo contrario, pero generalmente no es suficiente para fomentar que más bien está dando señales en sentido contrario. Ahora, hay algo que también me interesa mucho preguntarte y es en el sentido de
del subejercicio del gasto público. Y ya sabemos que la inversión pública acelera la economía, favorece a la economía. ¿Te parece a ti que las políticas hasta este momento de los primeros meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hay algún indicativo de la falta de inversión pública para que la economía se acelere? Sí, a ver, en el sentido, esto, pues hay los proyectos presidenciales que son muy válidos, cada presidente tiene sus prioridades, pero los proyectos presidenciales no son no llevan a mayor productividad. Mira, se hizo esta carretera, se está haciendo, ¿no? Esta carretera, esta autopista, este puerto, algo que de veras detone el crecimiento en cierta región, en cierta ciudad, en cierta parte. No, tenemos la famosa refinería de Dos Bocas, por ejemplo, el Tren Maya, que dices, oye, pero eso no traerá crecimiento al sureste. Por supuesto que sí, o sea, obviamente, donde tú metas dinero va a empujar el consumo, etcétera, por supuesto, pero a un grado que no son los proyectos ideales porque realmente no te van a traer mayor productividad, simplemente es mayor gasto, pero son inversiones pues muy poco redituables, sobre todo la refinería. Se cree que serán 14,000 millones de dólares, que no va a traer pues realmente poco redituables a corto plazo, Sergio. Sí. Poco redituables a corto plazo, o sí podemos aspirar a que sean redituables a largo plazo. Digo, en medio de todo el avance tecnológico de los automóviles que funcionan con electricidad, etcétera, ¿no? Donde la tendencia es a utilizar menos los combustibles fósiles. Aparte, bueno, ya no hablemos de regresar un gobierno que te está diciendo que quiere regresar al carbón y que quiere fomentar la gasolina en este entorno de avance tecnológico, precisamente a nivel mundial, en que dicen, no, yo no quiero gas natural, quiero carbón, yo quiero más gasolina, no quiero no, pues ya es visión siglo XX, o sea, no, está desfasado. En ese sentido estamos hablando de un desfase que no me puedo explicar genuinamente. México va muy bien, lo que pasa es que ahora vamos a salirnos de ahí con la cuestión eólica, con la cuestión de conversión a gas, pero iba fabuloso, sobre todo en la cuestión eólica. Era extraordinario, es extraordinario el avance, pero bueno, se va a frenar y es incomprensible fuera de consentir a cierto sector muy específico, que es el que produce carbón. Uh-huh. Ahora, los datos que se dan de estimado de crecimiento no solamente obedecen a las grandes financieras del mundo y a los organismos también de corte internacional, sino obedece también a lo que dice el gobernador del Banco de México, ¿no? Alejandro Díaz de León, que ha sostenido que la economía de México crecerá entre 1.1 y 2.1, mientras que la inflación se ubicará al cierre del año en 3.4%. Y quiero llegar al tema de la inflación porque en la administración anterior se hicieron todos los esfuerzos habidos y por haber para controlar la inflación. Yo quisiera saber si vamos a ir por lo mismo y si no es sentar las bases sobre un pantano. Con la inflación vamos bien y yo creo que seguiremos bien, por una razón muy específica. El Banco de México es autónomo, determina las tasas de interés de manera independiente del gobierno. ¿Sí hay autonomía total del Banco de México, del gobierno? En el sentido operativo la autonomía es total. El Consejo del Banco de México, que es formado por 5 personas, ellos y solo ellos determinan el nivel de las tasas de interés. El secretario de Hacienda puede estar presente en las reuniones, de hecho muchas veces lo está. El subsecretario de Hacienda pueden opinar, tienen voz, pero no tienen voto. Y eso, ahí lo que te dice es que Banco de México hará lo que tenga que hacer para mantener una inflación baja. Preocúpate, y yo me preocuparé muchísimo, si un día el presidente se mete con la autonomía del Banco de México. No solo hasta el día de hoy no lo ha hecho, sino que quiero destacar que ha hecho 2 nombramientos de subgobernador buenos, gente quizá un poquito más, digamos, no tan en la ortodoxia económica de algunos, pero gente muy válida, muy bien preparada, que está muy consciente de las cuestiones inflacionarias y de todo lo que implica. Entonces ahí debo destacarlo.
los nombramientos presidenciales han sido buenos. Ajá. Bueno, eso es importante que nos lo digas y lo subrayemos, ¿no? Porque finalmente ahí hay una garantía de esto, de una libertad en función de las políticas económicas y de lo que sí, absolutamente, tienes toda la razón. Ahora, déjame preguntarte algo más que tiene que ver con esta percepción de nulo crecimiento en algunas regiones del país. ¿Seguiremos teniendo el país donde algunos estados son señalados con una pobreza extrema, los estados del sureste, y los del norte con mayores capacidades? ¿En qué momento se equilibrará la balanza de la economía interna del país? Mira, se va a oír muy feo lo que voy a decir, Marcela. Créeme que no es con maldad. Nunca. Pero te lo digo por una razón. Deja ser muy simple. El sur de España es más pobre que el norte de España. El sur de Italia es mucho más pobre, de hecho, que el norte industrializado de Italia. Es normal. Cuando tienes países grandes, no hay manera en que tú iguales las regiones. Eso espéralo de un país tipo Suiza. Pero nunca esperes que Luisiana o Mississippi o incluso Texas, o el sur de Texas sobre todo, tenga el PIB per cápita de Nueva York. Jamás lo vas a conseguir. Entonces, lo que tú tienes que buscar, si es tratar de integrar al sur, encadenar al sur en el engranaje de la globalización, del comercio, para que jale. Si el norte se sigue siendo todavía más rico que el sur, no importa, incluso que la brecha se abriera mientras que el sur también se enriquezca. El problema en ese sentido no es la desigualdad entre regiones, siempre va a existir. Es la pobreza de ciertas regiones. Eso es lo que hay que tratar. En eso hay que enfocarse, no en cerrar la brecha, sino, si cierras brecha, que bueno, no me malinterpretes, pero no que no sea tanto ese objetivo, sino el decir, tenemos tanta gente en pobreza extrema en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas. Uh-huh. Hay que enfocarnos con esas millones de personas. Sí, pero ¿de qué manera sacas a las personas de la pobreza? Si no es a través de actividades productivas que sean opcionales para todos, no nada más para un grupo pequeño. Porque si no, no va a haber recurso que alcance para poder estar sacando a la bolsa para los programas sociales. No, por eso hablaba de encadenar esas regiones a la globalización, al comercio. O sea, tú ahorita se siente mucho el impacto. Obviamente en regiones como Torreón, en Aguascalientes, en Zacatecas, en Monterrey, todo norte-centro está perfectamente encadenado con Estados Unidos. Ciertamente, convencer a empresas que se vayan al sur no es tan fácil. No es algo sencillo el lograr, digamos, ese encadenamiento. Pero a la hora en que tú creas empleo, no da subsidios, que si aparte da subsidios a los pobres, magnífico. Pero se trata de que se enlacen con el resto del país. Ajá. Todavía con mayor fuerza. Y que se generen proyectos de gran calado, Sergio, porque, por ejemplo, el corredor del Istmo, que es uno de los también grandes proyectos que pudiera haber, pues tiene que tener una cierta viabilidad garantizada para que realmente esto ocurra. Sí, y yo no te sé contestar, te soy sincero, si la tiene, esa viabilidad. Yo de entrada me asombra mucho que ningún gobierno anterior se haya enfocado en esto. Veo muy complicado, por decirlo menos, el tratar de competir con el Canal de Panamá, dada la cuestión de traslados. O sea, no es un mismo barco que va a cruzar el istmo de Panamá y ir de un lado al otro, sino que tienes que tener barcos distintos de los dos lados. O sea, ojalá en este caso la visión presidencial sea la correcta, pero sí, yo veo mucho proyecto pues basado en nada. Nos acabamos de enterar que los estudios del Tren Maya, no sé si se quintuplicaron de valor, lo que hay que invertir para hacer estos estudios. Entonces, estamos hablando de un gobierno que primero propone hacer algo, o se pone a hacer algo, y luego dice, bueno, vamos a hacer los estudios. Ajá. Entonces tenemos cosas como el cerro del aeropuerto de Santa Lucía, como los planes que hay que gastar muchísimo más del Tren Maya, y veto a saber que vaya a salir con toda la cuestión del corredor, claro, transísmico. Claro. Esperemos que no muchas cosas, que ojalá salga adelante, pero es un gobierno que en ese sentido está improvisando sobre la visión presidencial. Ajá. Y hay otra situación que me gustaría escuchar tu comentario, donde algunos economistas, sobre todo los que están pegados a todas estas casas de inversión, etcétera, pues están esperando en algún momento algún tipo de devaluación. ¿Te parece que el panorama esté con las condiciones para que esto ocurra?
No, realmente, mira, al menos todavía no. Ciertamente, cuando tú empiezas a sembrar desconfianza, y de ahí viene la visión de mis colegas, o sea, a la hora en que tú empiezas a sembrar desconfianza, pues eventualmente sí puedes estar poniendo el terreno, abonando el terreno para un problema más grande. Y ese problema más grande muchas veces en México se muestra en el tipo de cambio. Pero nuestro tipo de cambio está muy subvaluado. ¿Qué quiere decir? Que nuestro peso está muy barato, que Estados Unidos es muy caro para nosotros, no se diga Europa. Entonces, de por sí el peso está débil y no es culpa del actual gobierno. Sabemos que esto viene desde 2014, en que se nos cayó el petróleo, y 2016 en que entró el señor Trump en campaña y nos golpeó el peso de una manera impactante. Entonces, no, pero sí hay que dar mucho seguimiento, y aquí te doy un comentario que el otro día le hacía yo a un amigo, que muestra la ignorancia que tenemos tan enorme los economistas en muchas ocasiones. Le decía, las crisis no avisan. O sea, si un día se cae el peso, créeme que ni yo me voy a enterar el día antes ni 2 días antes. O sea, si un día hay un desplome fuerte en el tipo de cambio, va a ser repentino. No lo veo en el futuro cercano, sí lo veo potencialmente te doy un ejemplo. De repente se declara que Pemex no puede pagar su deuda, que es un problema real, actual, que estamos enfrentando. Y eso contagia la desconfianza al resto del gobierno federal, al resto de la economía. Ahí sin duda tenemos un centón del peso, una fuerte caída. Se puede recuperar después, pero hay estos nubarrones en el horizonte que sí, si se acumulan con el tiempo, pueden llevar un problema. En el corto plazo, en el plazo inmediato, digamos de 6 meses, por decir algo, no lo veo sucediendo. Ok. Sergio, pues muchísimas gracias por aportarnos tus comentarios y por traernos esta visión de la economía del país. No, más que al contrario, me disculpo contigo y con el auditorio porque generalmente no soy muy optimista. No, pero creo que hay que ser realistas, o sea, basta de estar echando las campanas al vuelo sin tener sustento, entonces más vale que todos estemos observando, alertas, con los ojos abiertos para que no haya sorpresas o por lo menos para que no haya tanta desilusión, porque finalmente esto no obedece solo a decisiones internas. El mundo exterior es el que dicta de una manera preponderante las economías de los países y los países se van defendiendo con sus propias decisiones, pero finalmente creo que eso también tenemos que reconocerlo. Uy, absolutamente. Tú le habías dicho al presidente Calderón en 2007, su primer año, que en 2009 iba a enfrentar una crisis global gravísima, que le iba a empujar a una recesión fuertísima de la economía mexicana y H1N1. Todo esto fue externo, como bien apuntas. Exactamente. Sergio, otra vez muchas gracias y atentos a tus comentarios en una próxima ocasión. Muchas gracias. Que estés muy bien, Marcela. Hasta luego. Sergio Negrete, economista, estuvo con nosotros.